Saludos mis amigos, Dios les bendiga una vez más. Estamos con ustedes por su programa, su podcast de YouTube, Líderes Eternos. De verdad que cada vez que podemos llegar hasta ustedes es una honra para nosotros, un honor, ¿verdad, Pastor William? Claro que sí, un gustazo enorme poder estar nuevamente Sí. compartiendo con todos ustedes y estar nuevamente el tridente, que hacía mucho tiempo que este tridente no se Malaquía juntaba. estaba por ahí dando ruedas. Así que bienvenido, doctor Juancito Malaquías. Aquí estamos de frente una vez más a Líderes Eternos. Nosotros, encantados, William le llama tridente a este equipo, el equipo original. Bueno, pero no el tridente posible. Nosotros estamos de vuelta, pastor. Usted huele todavía a avión, huele a viaje, y que yo, a nuevo. Ustedes dos fueron lo que dejaron por unos días, un tiempito, en la geografía nacional dominicana. Yo sigo aquí. El venezolano sigue aquí dominicano. Bueno, tú fuiste el primero que viajaste, así que... Claro que sí. Historias. Pues... nada, recordar que Líderes Eternos tiene objetivos específicos. Y uno de ellos es la unidad del liderazgo cristiano. El mundo entero se está globalizando, mis hermanos. Todo se está apuntando, ¿verdad?, a que se vuelva uno. Dice la Biblia que en algún momento van a gritar paz y seguridad, van a hacer acuerdos de paz los países, gobiernos mundiales, acuerdos mundiales. Y el mundo está apuntando hacia eso, y la Iglesia de Cristo también tiene que unirse a nivel mundial, no solamente 2 o 3. Tenemos que unirnos bajo un solo nombre, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Padre de todos. Tenemos que unirnos. Jesucristo dijo: Padre, que sean unos, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Eso es en Juan capítulo 17. Así es. Todo el capítulo 17 describe esa forma. Y claro. dice perfectos en unidad. Ya. Perfectos en unidad. Así que Líderes Eternos. A mí me llama la atención cuando Malaquía comienza a mirarnos así. Malaquía, suelta ese código que tiene. No, lo que estoy pensando en la percepción de unidad y en la unidad en sí. Él le dice: mira, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y que sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú los enviaste. Pastor, pero hay una percepción de unidad y hay una unidad real. Sí, claro. La gente se reúne y se agrupa y a eso le quieren llamar unidad. Y a veces están reunidos y divididos. Eso es importantísimo, pastor, porque en el libro de Hechos 2 dice que ellos estaban unánimes y juntos. No solamente juntos. Y eso es lo que se conoce entonces como coinonía. Tenían todas las cosas en común. Coinonía. Y dice que perseveraban en la unidad, en el espíritu, en la oración. Sí, en juntarse en la casa y compartir el pan. Pero ese fenómeno se da en el matrimonio, pastor. Usted puede estar con su esposa y no necesariamente estar unido con ella. ¿Cuántos matrimonios están divididos juntos? ¿Y cuántos ministerios están juntos y divididos? Y el salmista David, 4000 años para atrás, dijo en el Salmo 33, mira cuán bueno. 133. Y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Habitar. Yo creo que el concepto habitar es importante. No solamente juntos, sino en armonía. Habitar. Imagínese un grupo de gente bajo una misma congregación. Sí, una convivencia. Habitar tiene que ver. Y en armonía. ¿Usted cree, pastor, que con tantos conceptos, ideas, dogmas, doctrinas, se puede llegar a una unidad de la fe? El pastor Natanael Mercedes, ustedes lo conocen, ¿verdad? Él planteó una vez esta frase: juntos en la diversidad. Sí, juntos en la diversidad. Yo en una ocasión, hace muchos años, estuve compartiendo un tema que lo titulé Practicando la unidad en medio de la diversidad. Muy bueno. Más o menos lo que está similar. Quiere decir que podemos estar unidos aunque no compartimos algunos conceptos. Eso pasa de la historia. En la historia bíblica, por ejemplo, tenemos a un Bernabé con un Pablo, un Juan Marcos. Sí, claro. Y al final Pablo dice: mándame a Juan Marcos porque él me es útil, pero en un momento tuvieron sus diferencias. Pero eso no impidió que ellos sigan siendo hermanos en Cristo y que estén unidos bajo una misma causa. Entonces, lo que la iglesia debe revisar es la causa. ¿Cuál es la causa? No confundir uniformidad con unidad, porque uniformidad no es unidad. Exacto. Señores, y algo que tiene que primar en nuestro corazón es la sencillez. El apóstol Pablo le dijeron: mira, ahora por ahí hay un grupo que están predicando el evangelio por envidia. O sea, porque lo envidiaban a él.
Y Pablo que dijo, mira, a mí no me importa si es por amor o si es por envidia. El caso es que el evangelio está siendo predicado. Eso debe unirnos, la causa es una misma causa. Uno de los grandes problemas del ministerio es que los líderes no son capaces de sentarse a aprender. Alguien dijo que es más fácil enseñarle a musulmanes que a líderes evangélicos. Sí, lo que pasa es que nosotros debemos ir sustituyendo la palabra líder por siervo. Siervos. Cuando entendemos que líder no es una posición, sino un servicio, entonces aprendemos a bajar Claro que sí. y a servir desde la posición del liderazgo que Dios nos permita estar, pero bajamos de nivel, de no creernos que somos lo máximo, porque, señores, no podemos dejarnos llevar de lo que la gente diga de nosotros. Eso es algo que expusimos una vez. La gente te va a catapultar, la gente te va a engrandecer, pero tú no puedes aceptar eso. Tú tienes que hacer como Jesús. Cuando la multitud iban detrás de él, él se iba al monte a orar. Amén. Ese es uno de los objetivos de líderes eternos. El tema que vamos a tratar hoy es por qué cae un líder. Un tema bastante interesante que lo vemos en la práctica todo el tiempo, en la historia de la humanidad. Líderes que caen, ¿verdad? Caer significa muchas cosas y las vamos a traer a la luz. Pero el tema es este, pastores. ¿Por qué cae un líder? Y tenemos que responder eso de todas las maneras posibles. ¿Usted cree, pastor, que la primera caída de un líder comenzó en el cielo, con la rebelión angelical? Bueno, dice la Biblia que había este personaje llamado Luzbel, ¿verdad? La estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Y bueno, ahí se produjo no solamente una caída, sino una rebelión grandísima. Una de Black, lo que hubo fue un hecatombe, un asunto. Sí, una locura. Siempre ese tema para mí ha sido bien digno de estudiar, porque estando delante de la presencia de Dios, estando a ese nivel donde fue creado Luzbel, poder revelarse de esa manera, hay muchas cosas que decir y que estudiar por ahí. Pero vamos a aterrizarnos aquí a la tierra, ¿verdad? Hay personajes en la Biblia que le pasó esto. Uno de ellos fue Saúl, el rey Saúl. Le pasó. También está el rey Atarjerjes, que era descendiente del rey Darío, ¿verdad? Okay. Que también vio una mano en la pared que le dijo, tu reino ha sido quitado, ha sido pesado en balanza y te hemos encontrado faltos. Son caídas que se han producido dentro de la historia bíblica y muchas otras, pero quisiera que veamos un poco la del rey Saúl. ¿Por qué cae un líder? ¿Cuál es la razón que cae? Bueno, alguien dijo una vez que un líder cae para volver a levantarse, y eso es muy importante porque no podemos quedarnos en el suelo, hay que levantarse. Pero la razón por la que un líder cae, la razón principal, ¿cuál es? Yo escuché una frase la semana pasada, que decía, el principal camino hacia la muerte es la vida. Así es. Solo hay que estar vivo para morir. No, exacto. Entonces, la respuesta más sencilla de porque un líder cae es porque ha llegado alto. Un líder ha llegado alto, si no sube, no cae. Obviamente el que está caído no puede caer. El principio de la física, todo lo que sube tiene que bajar. Si tú no estás arriba, no caes. Claro. Pero yo entiendo que quizás cuando usted se formula la pregunta, ¿no? Porque es una pregunta bien interesante. ¿Por qué cae un líder? Quizás estamos recogiendo una pregunta con una generalidad, pero por supuesto que tiene una serie de particularidades. Claro, o sea, hay una serie de características claro sí. y probablemente sean las causas que generen la caída de un líder. Sí. Ahora, cuando un líder comienza a crecer, y hay una serie de factores que pudieran estar incidiendo de manera negativa y muy sutil, porque o sea, ascender cuesta mucho y a veces mantenerse en la altura también cuesta. Es como, sí. Por ejemplo, hay peloteros que lo firman, comienzan a caminar y luego finalmente ingresan y se toman un cafecito en la Major League Baseball, pero no es fácil mantenerse en las grandes ligas. Por eso decía que la primera razón de la caída es el crecimiento y por eso los segundos, ¿verdad? Los que vienen creciendo, los sustitutos, los reemplazos, hay que ver cómo están creciendo. Hay un fenómeno que se llama rasquitismo. ¿Qué es eso? El rasquitismo es cuando en el crecimiento mismo
Yo pensé que era una palabra griega o algún dios Sí, griego. parece un medicamento el raquitismo. Sí, hay debilidades En el crecimiento. Hay falta de formación. Ahí es donde está todo. Sí. Pienso yo que en ese proceso de crecimiento, y de alguna parte lo que William decía, Claro. si en el crecimiento se dan, si tú creces en posicionamiento y a la par hay orgullo, arrogancia, altivez, ciertas malas costumbres, ciertos malos hábitos, Ajá. tú vas a crecer, pero tú vas a venir a la par contigo. Claro. Y cuando ya tú tienes todo el poder, hay algunas cosas que no se van a vislumbrar hasta que tú no te posicionas. Hasta que no te En el posiciones. posicionamiento se manifiestan todas las mañas, porque ya tú tienes poder para imponer cosas. Sí, el liderazgo es un potenciador. Eso es como usted elevar un número a una potencia. Ujú. El liderazgo es un potenciador. Entonces, todas tus fortalezas van a ser catapultadas y igual todas tus debilidades. Así es. Por eso cuando uno se va formando, uno tiene que trabajar sus debilidades, estar consciente de ellas y todo el tiempo estar sobre ellas. Dice John Maxwell que hay que dedicarle un 5% de nuestro tiempo diario a revisar nuestras debilidades Eso es así. para poder trabajarlas y convertirlas en fortaleza, porque es lo que te va a derribar. O sea, por colocar allí la famosa matriz administrativa DOFA o FODA. Foda. Señor, yo no me he desayunado. Usted está hablando de algunos temas. Déjeme decirle. No di uno, Sí, no sí, es sí, obsceno sí, lo que sí, dije. sí, No, No, hay que obsceno. hacerse un FODA, hay que hacer un FODA en nuestra vida, ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Nuestras Donde hay amenazas y donde hay ¿no? oportunidades. Claro, Exacto. eso hay que hacerlo constantemente. Una pregunta, Pastor. William, pastores, Israel también, producción. Personas que tienen un cuadro de sencillez, rostro, aspecto, manejo, hasta tanto consiguen posicionamiento y poder. ¿Cuál es el fenómeno social? O sea, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué pasó? Esos son asuntos psicológicos, aspectos psicológicos en la vida de la persona. Hay personas que tienen complejo de inferioridad o complejo de superioridad, lo tienen reservado, entienden que no están listos para, pero cuando ya se sienten con un chin de fuerza, sienten que ya están en una posición, dicen, sí, y te demuestran quién es el verdadero personaje. Eso era lo que realmente era. Eso era lo que realmente era, esa es su personalidad, ese es su temperamento. Son personas que no tienen carácter. El carácter hay que trabajarlo en nuestras vidas. Sí. El carácter no nace con nosotros, el carácter no viene solo, el carácter se trabaja. Pastor William? Claro. Te hablaba del carácter hace un tiempo y hablaba de cómo debemos trabajar nuestro carácter. No, necesitamos invertir tiempo justamente en ese tipo de análisis introspectivo, de mirarnos hacia adentro para ir descubriendo dónde están nuestras debilidades o nuestro raquitismo, algo así. Sí, Pues. aquí. Sí, usted sabe que está muy de moda el asunto de los gigantes que hay que derribar. Y yo le comentaba ahorita, pastores, que el mayor de los gigantes está dentro de nosotros. Estamos derribando gigantes en los púlpitos. Yo con un gigante grandísimo, yo como predicador tengo un gigante grandísimo por dentro, Así es. al que no estoy derribando ni confrontando. Yo no sé si es Luis Palau o alguien de esos líderes que, bueno, ya trascendieron en el tiempo y en el espacio, hablaban de los reales enemigos, porque a veces entonces, o sea, se nos plantea que es el diablo, que es el mundo, Ujú. y nosotros. Exacto. Nosotros somos, bueno, Joyce Meyer, esta escritora, pastora Joyce Meyer. Ella trabaja el escribió, asunto de lo que es la batalla de la mente. Sí, el campo de batalla. Sí, Justin Mayer. John de Mayer. nuestra mente. Ujú. Entonces escribió este libro muy Mayer. bueno, y entonces ya habla de cuántas cosas hay en nuestra mente con las que batallamos. Por eso la principal caída, el principal culpable, O la principal causa, pudiera usted decirlo. la principal causa de que un líder caiga es el mismo líder. Es la falta de formación mientras venía creciendo. Ujú. Es la falta de introspección. Es la falta de hacerse un análisis y saber quién eres tú realmente, con qué estás lidiando. El apóstol Pablo, por ejemplo, sabía que estaba lidiando con una debilidad y decía, si le he rogado 3 veces El aguijón. que me la quite. Y él me ha dicho, bástate mi gracia y me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte. Pero él estaba consciente. No era algo que él ignoraba, no era algo que alguien iba a venir a decírselo, mira Pablo, tú tienes una debilidad. No, él estaba consciente del aguijón que Dios le había puesto. ¿Y por qué? Él dijo, para que la grandeza de la visión no me exaltase sobremanera, me pusieron un aguijón en mi carne. Él estaba consciente de eso, pero a veces no estamos conscientes de cuáles son nuestras debilidades. El pastor Malaquías siempre habla de que el líder no es un superhumano y
y nosotros debemos estar conscientes, nosotros mismos, no que alguien nos lo diga, no somos superhumanos, tenemos debilidades, Así estamos es. luchando con cosas, tengo que quitarme la careta delante de mí mismo, delante de Dios, quizá no delante de la gente, pero por lo menos delante de mí, y yo saber quién soy yo en realidad. Pastor, pero a veces yo como líder tengo que llamarlo a usted y decirle, pastor, mire, yo le Claro. fallé. Eso me quita posicionamiento como líder. Si yo soy capaz de llamarlo y decirle, pastor, mire, yo le fallé. Debería ser lo normal, debería ser algo Es que mire, es normal. como por ejemplo. Pero le tenemos miedo al juicio de la gente. Sí, a pero veces. para ponerlo en la práctica, para ver si me explico, si me hago entender. O sea, cuando yo como papá asumo una actitud autoritarista, porque una cosa es ser autoritarista y otra cosa es tener autoridad. El asunto de ser una autoridad no se demanda, se siembra. ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando yo soy autoritario, resulta ser que, bueno, que yo reconozco que yo soy supraconstitucional, o sea, no hay nada por encima de mí, soy yo. Y muchos padres cometemos el error en ese sentido, por eso la acotación de cuando tú dices, bueno, no, mira, me equivoqué. O sea, cuando yo le digo a mi hijo, ven acá, espérate, siéntate ahí, me equivoqué. Eso Claro. no me va a quitar la autoridad ante No. mi hijo. Mi hijo va a decir, wow, mi papá reconoció que se equivocó. Claro. Y voy a marcar su vida. Entonces no sé si por ahí van los tiros. Claro, tú sabes que la gente ha confundido un asunto. A la gente le gusta la autenticidad y eso está demostrado. Yo creo que el éxito de Jesucristo estuvo en que él era auténtico. Señores, yo creo que eso Claro. esa pose del líder de estar privando y creerse superior y mirarse como superior y sin debilidad es un error. Es No, bueno que la y por ahí te vas a caer, por ahí vas a Claro, rodar. Es claro. una causa de Es la es cau- una- eso es la principal causa. porque fue lo que le de pasó la al caída diablo de un allá líder. arriba, a Luzbel, al Pero lucero de la entonces mañana. le pasó lo mismo a Saúl. Le pasó lo mismo a Saúl. Saúl no le tocaba ofrecer sacrificio porque él no era el profeta, él no era el sacerdote. Saúl era el rey. Ujú. Entonces de repente está loco por ofrecer sacrificio. Y dice, ven acá, Samuel se está tardando, vamos a darle a esto. Y porque él quería salir corriendo a la guerra. Pero cuando Samuel llega le dice, no, óyeme, Dios ama más la obediencia. Para Dios es más importante la obediencia que los O sea, sacrificios. que pudiéramos decir y la entonces que grosura de un los líder tiene que carneros. respetar los códigos, en este caso el Los protocolo. parámetros, El claro, protocolo, hay que claro. respetarlo. ¿Usted Es sabe que- quién es verdaderamente libre? El que pudiendo hacer algo no quiere hacerlo. No lo, claro. Para mí, ¿Tú entiendes ese concepto de libertad? Yo mí- puedo. Descífralo. Para mí yo mido la persona que tiene ministerio por ahí. Desde hace muchos años. Yo digo, el que tiene ministerio no lo quiere. Así ¿No es. quiere? Pero puede y Sí, tiene las condiciones, tiene pero no las quiere. condiciones, pero no quiere. Hay que torcerle el pulso. Como dijo Isaías, fuiste más fuerte que yo. Está como Jeremías. amiguito de nosotros que no quería salir del país, entonces bueno, entonces no, que no fue Dios. Hay que hablar con ese tipo. Entonces, la principal caída, la causa de caída de un liderazgo es la falta de autoanálisis, la falta de formación en el crecimiento. El líder tiene que formarse. Pastor, si hablamos desde el punto de vista administrativo, sistema de monitoreo, sistema de control, desde Claro. el punto de vista administrativo, porque, o sea, cuando tú revisas lo que es la logística administrativa, no se debiera fallar, porque administrativamente se diseñan las cosas para que funcionen, tengan un alto rendimiento productivo. Entonces, para eso existen los sistemas de control para ir evaluando etapas. Entonces, por eso yo decía, yo debo hacer un análisis introspectivo, que cuando voy creciendo yo no puedo endiosarme, o sea, yo no puedo hacerme que soy el más que más, no puedo estar Ajá. mirando a nadie por encima del hombro. Yo tengo, Esas a son medida parte que, de las debilidades. a medida que Dios me va usando, yo tengo que ser humilde, sensible. Bueno, esa es la primera parte. Como líder debemos formarnos, debemos evaluarnos, debemos hacer introspección y debemos corregir. ¿Qué es lo que decía el apóstol cuando dijo, hasta que sea formado en usted el carácter de Cristo? Le decía a los Gálatas, por lo que vuelvo a tener dolores de parto. O sea, Imagínense. esa era la formación que Pablo buscaba en ese liderazgo La metáfora cristiano. la metáfora que utilizaba el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo le traía para transmitir una idea al corazón de los de Galacia, ¿verdad? Ujú. Diciéndole, wow, qué metáfora tan impresionante. Oye, Malaquía, no me ves así, hermano mío. No, estoy pensando en la parte vulnerable de nosotros como seres humanos y nuestra posición de pastores y líderes. Son seres humanos dirigiendo a humanos
lleno de situaciones humanas. Entonces, el que está al frente, que no es un superhombre, que no es un superpastor, que no es un salvador, que no es Superman, sino que es un individuo cargado de debilidades, un representante con la misma debilidad de lo que dirige. Por eso que el administrador de los misterios de Cristo. Por eso que Jesucristo tiene que estar ahí, porque es que los hombres administrando hombres siempre habrá situaciones. Por eso Pablo llegó a la conclusión que llegó: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, si sigo siendo yo, hay problema. Pablo estaba muy claro de eso. Así es. Cuando escribió en Colosenses también lo dijo. Y dijo, no, yo lo dejé todo por basura, porque si yo me llevo de mí, yo era esto, yo era aquello, y dice todas sus cualidades. O sea, tenemos que saber que si no es Cristo en nosotros, porque estamos hablando de liderazgo cristiano, no de liderazgo a nivel general ni secular, el liderazgo cristiano, entonces a la manera de Dios. Pastor, lo mejor que le pasó a la iglesia fue la pandemia. Todos los una prueba de fuego. Señores, todos los super mega ultra pastores que debían declarando cosas quedaron al desnudo. Y hubo un nota que declaró. Declararon la pandemia, te cancelo. Y muchos de los que declararon se murieron en la pandemia. Gente vulnerable frente a situaciones vulnerables humanas. Entendiendo esto, nosotros como líderes debemos trabajar en nuestra formación. Aún ya tengamos la posición, porque la posición es solamente un paso. No sé si ustedes recuerdan los principios sobrenaturales del liderazgo. Amén. Posición es de los últimos pasos ya para posicionarte en lo que Dios te ha llamado. Pero hay toda una serie de cosas que te van a formar y te llevan al liderazgo. Entonces debemos formarnos. ¿Puedo decir algo yo? Claro. Producción, adelante, Israel. Miren, yo aquí escuchándolo a ustedes y aprendiendo, siempre aprendo con ustedes aquí en los podcasts. En la Biblia hay un evento que yo creo que de alguna manera engloba la caída del líder o del creyente en una sola palabra, y es distracción. Es decir, hay un evento en el que Jesús viene acercándose a la barca en medio de una tempestad, y el líder de los discípulos, Pedro, pide ir caminando hacia donde Jesús, y comienza a hacer algo sobrenatural, comienza a caminar sobre Jesús. Pero hay un momento puntual en el que él comienza a hundirse. Sí. Pero antes de hundirse, él hace algo. Y es que él deja de mirar a Cristo y comienza a mirar la tempestad, comienza a mirar las cosas que le causaron temor. Entonces yo creo que si extrapolamos eso a la vida del líder, si el líder mantiene su mirada en Cristo, en las cosas que tienen que ver con Cristo, difícilmente caiga porque está enfocado. Ahora, cuando el líder comienza a ver otras cosas, ¿qué pueden ser esas otras cosas? Bueno, que mi iglesia crezca. Ni siquiera no tenemos que ir a cosas pecaminosas. Que mi iglesia crezca, que mi sermón sea impresionante. Que te estén invitando. Que me inviten. Es decir, cuando yo comienzo a poner mi vista en las añadiduras y no en Cristo, yo creo que ahí comienza la caída, en la distracción. Sí, empieza, así es. No, excelente el aporte que hace Israel, ¿verdad? Muy acertado o asertivo su comentario. Empieza a deslizarte, como dijo el libro de Hebreos, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Claro, entonces, está en la parte de Hebreos que tú mencionas allí, ¿no? Ajá. Empezamos, la caída no se produce de manera repentina, usted empieza a deslizarse. Yo encontré sutilmente. Me puse a buscar la etimología de distraer mientras Israel hablaba. Sí. Y uno de los sinónimos que más me gustó es la palabra arrastrar. Ajá. Según el analista de la etimología de la palabra, está diciendo que cuando tú te desenfocas, eres arrastrado por lo que te llamó la atención. Sí. O sea, y tú se desenfocas cuando mencionaba Israel, te distraes. Sí. Lo que pasa es que la distracción va más allá que solo quitar la mirada. Claro, es que tú pones la atención. Todo lo tuyo se va a eso que te llamó la atención. Poner la atención. Y esto cae a lo que venimos hablando, de que uno de los principales enemigos soy yo mismo, de mí mismo, o sea, mi propio ego, mi propio razonamiento, porque eso fue más o menos lo que le pasó a Pedro. Pedro pidió señal, hey, si eres tú, permíteme que avance. Y el Señor le dijo, ven, lánzate. Él se lanzó, y cuando se da cuenta que puede hacer algo sobrenatural, o sea, que está por encima de lo natural,
se distrajo. Wow, esto no puede ser posible. O sea, ahí comenzó a hundirse. Algo que es inminente es, y la historia de muchísimos líderes están ahí, y la trayectoria de caídas están escritas, que puede ser ellos o cualquiera. Pero cuando alguien se distrae, desenfoca el objetivo principal, que es para lo que fue llamado. En el caso de los pastores, líderes, etcétera. El tema del dinero ha sido un problema muy serio, la vanidad, entre otros temas de sexualidad, un sinnúmero de cosas. Pero cuando tú te desenfocas de lo que fuiste, y tu vista y tu sentimiento y tus emociones y toda tu pasión que hay por el ministerio se desvía a eso que te llama la atención, oye, todo lo que tú tenías aquí originalmente pasa a un segundo plano. Y ese es el gran riesgo del ministerio. Cuando la posición, cuando tú tienes una estructura formada en el ministerio, entre el engaño, el autoengaño, William, porque le echamos la culpa al diablo de nuestra concupiscencia, nuestra vanidad trabajando en nosotros, comienza a decir lo bueno que estamos, lo bien que nos vemos y lo bien que nos va con lo otro, y desenfocamos lo principal, que es Cristo, que son las olas de Pedro. Claro. Sí. Hay algo que Jesús trabajó en los discípulos precisamente para evitar que le pasara esto de que cayeran en todas estas cosas, y fue en el lavacro de los pies. O sea, él le dice, si ustedes dicen que yo soy el Señor. Me llamáis maestro, y señor. Y lo dicen bien porque lo soy. Claro. O sea, no soy un ignorante de lo que soy. Pero yo, el Señor, el Maestro, le lavé los pies. Si yo, el Señor y el Maestro lo hizo, ustedes tienen que hacerlo uno con otro. Y la enseñanza aquí no era literalmente que se fueran a lavar los pies uno con otro todos los días. Jesús le está enseñando que ellos iban a ser también señores y maestros. Ellos iban a ser los líderes de la iglesia. Ellos iban a ser los apóstoles, que todavía 2000 años después es el fundamento de la iglesia. Son sus cartas, son sus epístolas, son sus escritos que nosotros nos están guiando. O sea, ustedes van a ser señores y O maestros. sea, usted pudiera decir, pastor, que en eso que tú señalabas de lo que es la batalla de la mente, ¿no? Porque el campo más impresionante de nuestra batalla se da en el corazón-mente. Entonces pareciera que Jesús atacó y golpeó con un asunto literal, que a la vez también era metafórico, para golpear esa fortaleza, porque es que hay cosas que sutilmente van llegando a nuestro corazón-mente y son maquinaciones del enemigo y de alguna forma se convierten en una fortaleza, o sea, que te embota. Por eso dice que Él unge mi cabeza. O sea, hay que decirle, Señor, mira, Dios mío, ministra en la mente. Y que cuide nuestros pensamientos. Porque es que viene el ego, viene la arrogancia, el egocentrismo que mencioné. Porque estoy en la posición. Bueno, y soy el líder. Permítame terminar aquí entonces la idea. Entonces, hay implicaciones que tienen que ver con el hecho de seguir a Cristo. Y una de ellas principales es negarnos a nosotros mismos. Sí. Entonces, reconocer que hay cosas que me llaman la atención. Eso es ser humilde. Exactamente. O sea, reconocer que Es que tú tienes que identificarlo. Eso William, va a es así. evitar que tú caigas, que tu liderazgo caiga. Creo que fue usted, porque pastor, vas cuando veníamos camino acá, que usted hablaba de que nos saltamos los stops, los altos. Sí, Explique eso, pastor. esa es la segunda parte sobre la caída. Ya. Y quiero mantenerme en la historia de Saúl. Dios lo condenó por el sacrificio que hizo. Pero él le dice al profeta, ora por mí, dile que tenga misericordia, que me perdone. Y el profeta le dice, está bien, él te va a perdonar, él va a tener misericordia. Pero entonces falla en la segunda parte. No traiga rehenes. Mata al rey, mata a la mujer y a los niños. Cuando fue mata a los animales. A las malecitas. Exacto. Entonces, de allá para acá viene con el segundo error. Ya cometió el primero, el sacrificio. Le dijo al profeta, dile a Dios que me perdone esto. Porque Dios lo condenó ahí mismo, te voy a quitar el reino. Está bien, dale. Viene entonces con el segundo error. Entonces, pudiéramos decir, pastor, que asumimos comportamientos de conductas que van en contra de lo que Dios ha determinado. Que van en contra y que son repetitivos. O sea, adelante. Adelante, producción. Disculpen mi interrupción de nuevo. Tú eres parte del equipo, hermano. Miren, ustedes saben que yo analizando aquí un poquito, el pecado como nosotros lo conocemos, no necesariamente vendría siendo la caída. Yo creo que más bien es la evidencia de que ya tú caíste. Sí. Es decir, tú caes antes de pecar. El pecado simplemente es el resultado de que tú caíste. Porque, como decía el pastor ahorita, tú no estás bien y de repente, ¡pum!, que caíste en un pecado. Sino que ya ha venido una sucesión de cosas que tal vez no son evidentes y por eso nosotros no podemos juzgarla. Pero el pecado sí se hace evidente.
Entonces, fíjese en el caso de Saúl que ustedes mencionan. Ya había algo en el corazón de Saúl que estaba dañado, que produjo esa desobediencia. No Sí. fue que él se le ocurrió un día de que yo voy a desobedecer al Señor. No. Lo mismo con los pecados. Es decir, el pecado para mí es una evidencia de que ya nosotros caímos internamente, de que no estamos firmes. Así es. Así es. Así es. Entonces, Saúl comete el primer error, Dios lo perdona, pero es una señal de stop. O sea, algo anda mal, algo anda mal, Saúl, en tu vida. Que ¿por qué te adelantaste a ofrecer esos sacrificios? Entonces, ahí es donde yo digo, constantemente tenemos que autoanalizarnos. Cada vez que me paso una señal de pare, una señal de stop, un semáforo en rojo, estoy poniendo en riesgo todo lo que he construido, todo lo que Dios me ha ayudado a lograr, todo el liderazgo, lo estoy poniendo en riesgo. Y cada vez que me paso una señal de pare, yo no sé lo que va a pasar. Puede ser que tenga la dicha, la suerte de que no pase nada, vuelvo y me la salto, no pase nada, pero en una de esas que te saltes, algo va a pasar. Entonces, no es que, ay, fue sin querer, me pasó. No, es que ya tú estás acostumbrado a no ponerle atención a las señales. Hay señales en nuestra vida que nos van diciendo algo anda mal. Tiene que revisar esa parte. Esto no está bien, algo te está pasando. Y esa hay que detenerse. Una de las cosas que cuando una persona entra en ritmo de, por ejemplo, que lo estén invitando constantemente para acá, para allá, a predicar, a dar conferencias, que hay un crecimiento de la iglesia, como decía Israel, y muchos otros factores, y ya tú estás en el ritmo, entonces empiezas a descuidar algunas cosas, no le prestas atención, te crees que tú vas a poder con todo, y en verdad no podemos si Dios no está con nosotros, señores. Hay que ir a recargar fuerzas, hay que ir a revisarnos, hay que ver por qué yo quise ofrecer los sacrificios. Para que no entonces vuelva a la segunda señal de para y te la salte de nuevo, como le pasó a Saúl, y ahí le costó el reino. Y le costó la salvación, y le costó su relación con Dios. Y el rechazo total. Y el rechazo, y no solamente las consecuencias fueron para él, sino para toda su familia. O sea, ¿quién debía suceder a Saúl? Sus hijos. Era sus hijos. Pero no pudo, lo mataron también. Al final el único que quedó fue Mefibosé y quedó lisiado. O sea, ¿usted ha visto, pastor, la comparación de un niño japonés con un niño hispano? no lo he visto, ¿no? No, porque Digo, son dos culturas totalmente he visto distintas. algunas cosas, Y pero precisamente, no le he dedicado ¿por qué el se tiempo? repuso tan rápido Japón de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki? Todo está en el tema de la formación, el crecimiento y La la cultura, disciplina. claro. La cultura. La educación de un niño sin televisión y con ciertas restricciones y con ciertas medidas serias, Ujú. no es lo mismo que crear un niño que a los 2 años te le da un móvil. No es lo mismo un niño que tú le toleras y le aplaudes las malas palabras. Eso pasa en el liderazgo. Un líder que se forma en una iglesia con tolerancia, no con formación. No estoy hablando de disciplina, ni de castigo, ni de imposiciones dogmáticas, no. Sino que el líder, como Ni de usted decía, legalismo, ni nada de ni de eso. legalismo, ni de posmodernidad, término William. No, quiero aterrizar en esto porque creo que es importante. Y es la repetición de la buena formación o de la mala formación o de ninguna formación. Porque tenemos gente en las iglesias o en el liderazgo, en el ministerio, que puede ser cualquiera. Que esos complejos que se reflejan arriba y esas malas costumbres y esas imposiciones y hasta doctrinas y dogmas son el resultado de deformación, de rasquitismo durante y antes y previo al crecimiento. O sea, hay un problema. Tú llegas, por ejemplo, de la calle, tú eres un artista conocido y llega a una iglesia cristiana cualquiera. Hermano, antes de los 3 meses te quieren mandar a predicar y te bautizan, que no está mal que te bauticen, ok. Pero te posicionan. Y más si tú hablas bien. Y si tú hablas bien, ya tú eres predicador y orador de la... Si eres famoso, político, Si en la policía. escuela bíblica te paraste 2 veces, diste 2 opiniones, dicen, hey, pero este tiene. Este tiene. Entonces, esos son de los puntos que nosotros tenemos que revisar porque tenemos gente en posición que no lo dejaron formarse Ajá. y le dieron posición. Así es. Se comete ese error con mucha Sí, regularidad. sí. Pero si una persona cometieron ese error con él, con esa persona, entonces este espacio para decirle tiene que formarte. Claro. Dale para atrás, stop, detente, párate, mira el semáforo, está en rojo, no te lo cruces Es que la misma Biblia y dice, fórmate, todo tiene su tiempo. capacítase, pregunte, hable con Dios, deja que Dios te guíe y te diga, no, mira, vete por aquí, por allá, para allá. Entonces, O sea, pastor, si yo veo que en mí hay ciertas
falto de algunas condiciones y yo quiero ser honesto conmigo mismo y mejorar la posición que tengo con sencillez, debo detenerme y aunque siga en la posición, formarme. Pero claro, Tomar talleres, cursos, totalmente, inclusive orar. cogerte un tiempo, o sea, tú estás en la posición, no te estamos diciendo la entrega el dejes. liderazgo, quítate, no, tómate un tiempo. Eso lo hemos visto en muchísimos líderes, aún a nivel secular, desaparecen de los medios por 6 meses, Sí. por un año, inclusive he visto personas que borran sus redes sociales, Tómate un año sabático. desaparecen hasta que logran un nuevo nivel que quieren lograr, que saben que lo necesitan, entonces aquí volvemos de nuevo. Entonces eso lo podemos hacer, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no? Porque queremos mantener el velo puesto, queremos el velo de Moisés. Señor- Y todavía en el Nuevo Testamento está el velo, que es del mismo velo, dice la Biblia. Señores, está finalizando el 2024 Ay, ay, ay. y se nos viene encima el 2025. En el 2025, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia la meta? ¿Hacia el propio llamamiento? Hemos puesto la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, pastor, y a ese verso yo quiero ir precisamente. Hebreos 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Ay, Dios despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la paciencia, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Óigame, entonces aquí hay algo importante. Una de las cosas que debemos fijarnos para que no nos deslicemos hacia abajo, ¿verdad? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Señores, estamos analizando a Saúl, pero hay muchos otros y en la historia también que han caído. Entonces, una realidad en el liderazgo es que estamos propensos a caer, a deslizarnos y a que el liderazgo se vaya por el caño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver lo que están alrededor nuestro. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con lo que lo lograron? ¿Y qué pasó con lo que no lo lograron? Pastor, hasta que la gente no entienda que es vulnerable, que es lo que usted está diciendo, otra palabra. Hasta que yo no entienda que soy vulnerable a mis debilidades y la acepte y la suma. Va a ser mucho más propenso. Yo no sé cuál es el problema de yo decir, mira, yo soy vulnerable a tal cosa. Reconocerlo. Reconocerlo y, No lo y digas si tú enfrentarlo. no quieres, no se lo diga a nadie. Exacto. Pero reconoce que hay algo en ti. Identifícalo. Identifícalo Y córrele empieza a eso. trabajar. Y dice entonces, despojémonos de todo peso. El peso nos va a llevar para abajo. Pastor, hay un tema de hábitos que yo pienso que es fundamental para ese tema. Y es que hay cosas que yo comienzo a desarrollarlas porque tengo una posición importante. Y una de ellas tiene que ver mucho con la confianza y la gente. Hay muchos líderes que por un tema de confianza han caído en grandes trampas. Sí, Porque se relacionan con cosas donde está su debilidad. sí, Si tu debilidad es el dinero, mira, no administres dinero. exacto. No bregues con eso. Si tú tienes debilidad con las mujeres, deja de estar bregando con mujeres con confianza, quítate de ahí. O capacítate y aprende. El pastor debería delegar, el pastor debería Sí, dedicarse no, a eso- estudiar es y que a una predicar. de las cosas que provoca la caída de un liderazgo es no tener un equipo. Exacto. Si tienes un equipo vas a caer. Tú no puedes con todo, vas a sucumbir. Tu fuerza se va a agotar, tu mente se va a agotar, tu cuerpo físicamente se va a agotar y va a sucumbir ante la presión, señora. Un líder sin un equipo no es un líder. El director de una orquesta sinfónica, él dirige. Pero mira, ahí están los instrumentos de metal viento, están los instrumentos de percusión menor. 60 músicos. No, son más a veces. Sí, sí. Ahí están. O sea, entonces él lo tiene sectorizado. Y cada quien asume su rol bajo una autoridad delegada. Una varita. Así Claro, es. entonces el líder que no tiene un equipo, bueno, citando otra vez a John Maxwell en ese libro que se llama Las 17 leyes fundamentales del trabajo en equipo, él dice, nadie es demasiado grande para poder lograr algo solo. Ujú. No se puede, solo no se puede, te vas a venir abajo. Pero el Hijo de Dios, ¿por qué se hace acompañar de 12 discípulos que no eran lo mejor? El Señor seleccionó 12 gente con problemas. Que ese es otro Claro. tema, ese es otro tema. Sí, no, porque él tiene un objetivo, los formó, porque él no vino a quedarse, él vino a formarlo y ahí. Lo hizo David con los que le siguieron a la cueva. ¿De dónde salieron sus 30 valientes? Así es. Entonces, algo importante es delegar, despojarnos, dice aquí, despojémonos de todo peso.
Hay que despojarse de lo que te está haciendo fuerza, de lo que te está pesando, de lo que vienes arrastrando, que te está causando un lastre, que no te deja avanzar, que te va a traer para abajo tarde o temprano si no te despojas. Hay cosas que hay que soltarlas. Y la palabra pecado ya aparece como si fuera un singular. Y No, del pecado. Y es importante la otra parte porque dice del pecado que nos asedia y no podemos ser ignorantes. La ignorancia, que es lo mismo que decía Israel ahorita, falta de atención, perder la atención, quitar la atención. Desenfocarte, te hace ignorar. Hay un pecado que nos asedia. Quizás tú no estás en pecado, no lo estás haciendo, pero tú sabes que hay debilidades que tienes y te está asediando. Así que no te expongas, no nos expongamos. Hay cosas que nos hacen daño y el enemigo lo sabe. Y tú también sabes, porque yo sé cuáles son mis debilidades. Pero claro, ¿entiendes? hermano, claro. Entonces yo debo ser entonces astuto, sagaz, porque los hijos de la tiniebla dicen que son más astutos y más sagaces que los hijos de la luz. Mira, a los Marines de Estados Unidos, al ejército, le hacen un distintivo, una plaquita que también se usa aquí, se la ponen en el pecho, con las especificaciones de quién es y de qué sufre y del tipo de sangre. Objetivo de eso. Sí, claro, sí. Que ante cualquier evento, quien lo recoge, si se desmaya, si le da un mareo, se enferma, o llega a una clínica en un estado inconsciente. O están heridos de guerra porque están heridos de guerra, o sea, le volaron una pierna. Lo que sí. sea, por la razón que sea la caída, el que lo ve va a verle el distintivo que va a decir exactamente a lo que esa persona es vulnerable. Y eso es público. La gente piensa que el otro no sabe cuál es su debilidad y subestima al adversario. Señores, pastores, líderes, Malaquía, William, Ariel. Sí. Hermano, la gente sabe, incluso si Satanás sabe, hay gente que sabe que, y por ahí se me van. Entonces yo tengo que tener cuidado de mí mismo, porque soy vulnerable a ciertas cosas. Debo verla clara, identificarla, enfrentarla y correrle cuando tenga que correr y quedarme en mi casa. Claro, claro. Y hay que ser responsable con esto. Y yo pienso que todos tenemos vulnerabilidades. Y la posición, es que la posición, pastor, no importa. Hay gente que creen que llegaron a una posición que ya no son vulnerables. Y no es así. La posición a la que tú llegaste, la posición es una cosa y tú eres tú. Como humano. Tú eres una persona. Había una iglesia, pastor, que estaba esperando una visita de un ministro. Y prepararon todo el culto, el coro, los músicos, todo listo para recibir este ministro. Entonces el ministro no llegó. Ellos se quedaron esperando, arrancaron el culto. El caso es que el ministro no llegó. Pero el ministro llegó después que cerraron la iglesia. Y él logró entrar a la iglesia y se pasó toda la noche en la iglesia. Y se fue en la madrugada, ellos no se dieron cuenta cuando él se fue. Y cuando ellos llegaron al otro día, toda la iglesia, todas las paredes, el púlpito, los asientos, el piso, el techo, por todas partes él había escrito la palabra cuidado. Por todas partes, no había un lugarcito donde grande, pequeño, en las puertas, en los baños. Cuidado, 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 cuidado. Y ellos no sabían, no entendieron qué había pasado con el ministro, qué fue lo que pasó. No llegó a predicar, después se quedó en la iglesia. Y mira ahora cómo. Pero el pastor dijo, no lo borren, déjenlo así. Y a partir de ese día ellos entendió el pastor y se lo transmitió a la iglesia, que el mensaje era que ellos tenían que tener cuidado con todo lo que hacían, con todo lo que hablaban, con lo que predicaban, con la elección de los líderes. Y empezó a tener más cuidado con todo, hasta con la limpieza de la iglesia. Cuidado, cuidado, cuidado. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 4 le escribió a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo. Y de lo que enseña, de lo que habla, claro. Entonces, si no tenemos cuidado de nosotros mismos como personas, nosotros no lo vamos a lograr. Vamos a terminar derrumbándonos. Cuando hablamos de la caída, ¿por qué cae un líder? No hablamos solamente de caer en pecado. La gente dice caer en pecado, que es un término que no debería usarse, porque uno se desliza cuando se despega. Si uno no permanece, como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, dice, el que permanece en él no peca, porque la simiente de Dios está en él. El que permanece. Tú dejaste de permanecer, tú estás en peligro inminente. Estás en peligro inminente. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate, revísate, está pendiente, atento.
nosotros debemos tener un sistema diario de crecimiento personal, de revisión personal, diario, mensual, semanal, de metas, de logro, de, bueno, tengo esto que no me favorece, lo voy a ir dejando, ¿cómo lo hago? Dedícale 6 semanas a algo y tú vas a ver cómo eso va a empezar a cambiar. Pero tienes que tener cuidado de ti. Cuando Revísate. se encienden las alarmas, mire lo que pasa con todas esas regiones en los Estados Unidos, que entran los tornados, que aquello, que lo otro. Hay sistemas de alarma que se diseñaron para que la gente entonces sea precavida. Si se encendieran los sistemas de alarma, caramba, hay que hacer. Hay algo que quiero puntualizar sobre eso y creo que uno de los factores Si no que... te va a llegar como un caminante. Así es, hay uno de los factores que yo creo que Saúl subestimó y que lo subestimamos nosotros en el ministerio y es la mentoría. Uh-huh. Samuel es tu mentor y profeta, quien te ungió. Sí. ¿Por qué tú tomas la posición del mentor? Uh-huh. Señores, hay gente que creen que no necesitan ser pastoreados ni escuchar a nadie. Todo el mundo necesita un Todo el mundo mentor. necesita a alguien. Entonces, situaciones que tú tengas, ministro, llame a ese hombre al quien tú le tienes confianza. Y dile, Pastor William, mira, estoy en una situación así, yo necesito que tú ores por mí. Compañeros de oración. Compañeros de oración. Claro. Hermano, estoy pasando un momento Todo el mundo duro. necesita un confidente. Pastor, pero hay gente que cree que no, que se creen absoluto y eso hay que identificarlo. Claro. Ministro, necesitamos como la mentoría. chicharra, No a revienta, todo el mundo, se no a revienta. cualquiera, pero sí necesitas un mentor, saber elegirlo, saber en quién vas a poner tu confianza, saber con quién vas a hablar, pero todo el mundo necesita eso. Es que en el mucho consejo, pastor, en el mucho consejo no va a faltar la sabiduría adecuada, el consejo Claro, eso adecuado. dice la Biblia en el libro de Proverbios. En la multitud de consejeros está la sabiduría. El líder tiene que escuchar entonces, pastor, para evitar caída, a veces hay que escuchar el consejo adecuado y llevarse Es de que sugerencias. no somos infalibles, eso nosotros tenemos que entenderlo. No importa cuánto tú hayas crecido, es más, no importa cuánto te hayas formado, necesitas seguirte formando. Así es. Necesitas seguir creciendo. Siempre tendremos que tener la total dependencia de ese Dios maravilloso. ¿Cómo estamos con el tiempo, pastor? Bueno, pastores, estamos terminando en resumidas cuentas, ¿verdad? El líder tiene que tener cuidado para que no caiga. ¿Qué causa la caída de un líder? Que el líder esté descuidado de sí mismo. No lo causan factores externos, lo causa tú mismo. Un árbol se pudre por dentro, una papa se pudre por dentro, una fruta se pudre por dentro. Cuando venimos a ver por fuera el malestar de un aguacate, por ejemplo, es porque por dentro ya no sirve. Pero hay síntomas Entonces, previos, pastor, que nos van permitiendo entender que algo ocurre. que algo está pasando. Hay algo, hay Entonces, que hay no cosas que nos están podemos saltar las señales de pare. Yo no puedo hacerme loco cuando vea la señal. No. No, tengo que Hay que prestar respetarla. atención. Pon atención. Piensa en este momento, lo que nos están escuchando. ¿Qué señales yo me he saltado? ¿Qué cosas yo he visto y no le he puesto atención? No importa que sea algo mínimo. Tiene que poner atención a todo. Me gusta cuando Elías mandó, ve a ver una nube, no hay nube, no hay nube. Yo veo una pequeñita como el tamaño de una palma. Corre, dile acá que prepare su carro, que se vaya, que va a caer un aguacero. Pastor, e incluso Le los... puso atención a esa pequeñita. Así es. güey. Ejercicios espirituales que son sencillos, que uno descuida, honestamente. Sí, Siendo sí, honesto, sí, ¿eh? claro. William, Levantarse la honesto. mañana a orar, Hay gente que orar habla... antes de dormir. No, Eso se hay apunta. gente- Fundamento básico, hermano mío. Pero Cuando que hablé yo- contigo de fariseísmo postmoderno, te dije, hay que volver a los fundamentos. Dios mío. Señores, esto es Líderes Eternos. Nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Un placer estar con ustedes. Recuerden seguirnos, darnos un comentario, ¿verdad? Claro, darle like, me Preguntar, gusta, hablar, compartir. compartir. Seguirnos en las demás plataformas, Malaquía Podcast, Principios Divinos. Así mismo están en YouTube. YouTube. Nos siguen en Instagram, nos siguen en Facebook. Y por ahí nos vemos. Dios le bendiga.